¿Alguna vez has entrado en una habitación y de repente te has preguntado si realmente debías estar ahí? O peor aún, si ya habías estado ahí antes, pero de una forma más profunda, extraña, casi inquietante, como si algo no cuadrara en absoluto. Recuerdas las cosas de una manera, pero otros las recuerdan diferente. Sabes, con total certeza, que una cita de película, un logotipo o incluso un evento personal ocurrió de una forma específica, pero de alguna manera, la evidencia demuestra lo contrario. No lo estás imaginando. En todo el mundo, millones de personas están despertando a un fenómeno real y extraordinario, saltos repentinos e inexplicables en su propia realidad. Tal vez es un cambio en el comportamiento de un ser querido, un objeto perdido que reaparece en un lugar imposible, o un recuerdo que contradice por completo la versión aceptada del pasado. Las señales están ahí, acumulándose. Hay algo debajo de la superficie de esta realidad que está cambiando, y lo está haciendo rápidamente. En el video de hoy, no vamos a hablar de teorías metafísicas vacías, ni a especular sin fundamento. Vamos a ir directo al núcleo de lo que realmente podría estar sucediendo. Nos basaremos tanto en la física cuántica más avanzada, como en las investigaciones profundas sobre la conciencia, para explorar una teoría que puede transformar por completo tu forma de entender la existencia. Esta es la verdad sobre los saltos en la línea de tiempo y sobre lo que el entrelazamiento cuántico está haciendo contigo. Primero, vamos a definir qué significa un salto en la línea de tiempo. En los círculos espirituales, se habla de un salto como un cambio, dramático o sutil, de una versión de la realidad a otra. Puede manifestarse como un giro repentino en las circunstancias, en la actitud, en las relaciones, o incluso en tu propio mundo emocional. En la ciencia, aunque no existe una categoría formal llamada salto de línea de tiempo, cada vez hay más investigaciones sobre la teoría del multiverso, la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico. Fenómenos que apuntan a la posibilidad de realidades paralelas existiendo simultáneamente, donde cada versión de ti está viviendo un resultado diferente. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente fascinante. Hay una creciente especulación de que tu conciencia, tu atención, tus elecciones, tu estado emocional, no son simples observadores pasivos de estas realidades. Puede que sean el motor que selecciona y salta entre líneas de tiempo, como quien cambia de canal con un mando a distancia cósmico. Y el mecanismo que podría hacerlo posible es el entrelazamiento cuántico. Ese extraño comportamiento no local de la física cuántica, donde dos partículas se enlazan y se afectan instantáneamente, sin importar la distancia. Puede que no se limite solo a las partículas subatómicas. Puede estar aplicándose directamente a ti. Así es, la versión de ti que vive en otro resultado posible de tu vida. Aquella donde aceptaste ese empleo, te casaste con esa persona, te mudaste a esa ciudad. Puede que no esté separada de ti. Puede que esté entrelazada contigo, influyendo en tus pensamientos, emociones e incluso en tus decisiones, a través de lo que normalmente consideramos como el tiempo lineal. A lo largo de este video, vamos a examinar esta idea desde varios ángulos. Vamos a explorar cómo el efecto Mandela podría ser mucho más que un simple error colectivo de la memoria. Veremos qué es realmente el entrelazamiento cuántico y cómo podría estar atando tu yo presente a otras versiones de ti mismo. Retaremos tu comprensión del tiempo. Desglosaremos cómo tus pensamientos y emociones pueden, literalmente, funcionar como un diapasón que sintoniza tu conciencia con otra versión de la realidad. Y, lo más importante, iremos más allá de la teoría para mostrarte maneras prácticas de interactuar con este conocimiento, no de manera pasiva, sino de manera consciente. Así que si alguna vez has sospechado que hay algo más allá del telón de esta llamada realidad, si has notado los fallos, los cambios, los ecos de algo más profundo, quédate conmigo. Porque lo que vas a escuchar no solo puede validar tus experiencias,
sino también darte las llaves para moverte a través del tiempo y las posibilidades como nunca imaginaste. Esto no es solo curiosidad, es poder, es conciencia, es la capacidad de navegar la existencia con los ojos bien abiertos. Vamos a comenzar. Millones de personas en todo el mundo recuerdan que Nelson Mandela murió en prisión en la década de los 80. Recuerdan las noticias, el duelo, la reacción global. Sin embargo, según la historia oficial, Nelson Mandela fue liberado en 1990 y se convirtió en presidente de Sudáfrica. Y este no es un caso aislado. Hay innumerables ejemplos más. Los osos Berenstain o Berenstain, el monóculo que ya no aparece en El hombre del Monopoly, la ubicación de Nueva Zelanda en el mapa, incluso la cantidad de órganos en el cuerpo humano. No se trata solo de errores triviales. Son desafíos directos al fundamento mismo de la realidad consensuada. El efecto Mandela, como se ha llamado a este fenómeno, ha sido descartado por los escépticos como fallos de la memoria, refuerzo social o simple confusión. Pero esa explicación no logra abordar cómo millones de personas, muchas veces de culturas y contextos completamente distintos, pueden recordar el mismo detalle, erróneo, con tanta seguridad. ¿De verdad la memoria de todos falla de la misma forma y al mismo tiempo? ¿O hay algo mucho más profundo en juego? Ahora piensa en esto. Si existen múltiples realidades al mismo tiempo, con distintas versiones de los eventos desarrollándose en cada una, entonces tal vez esos falsos recuerdos son restos de una línea de tiempo anterior, una versión de la realidad donde esos detalles eran ciertos. Y aquí es donde el concepto de salto en la línea de tiempo toma protagonismo. Un salto de línea de tiempo no tiene que ser algo espectacular. No tienes que despertar en un mundo donde el cielo sea verde o los autos vuelen. La mayoría de las veces es sutil. Un pequeño cambio en un recuerdo, un matiz en la forma en que alguien te trata, una divergencia repentina en la manera en que tu vida se desarrollaba, sin ninguna causa racional. Puede que no percibas el salto en sí, pero sí la disonancia que deja atrás, los ecos de la vieja línea de tiempo. Esos son los reportes que surgen a través del efecto Mandela. Entonces, ¿qué podría causar un cambio así? ¿Y cómo podría tu mente retener información de una realidad que ya no existe? Aquí entra el concepto de entrelazamiento cuántico. En la física cuántica, dos partículas que han interactuado pueden quedar entrelazadas, es decir, permanecen conectadas, de tal forma que el estado de una influye instantáneamente en la otra, sin importar cuán lejos estén en el espacio. La conexión es no local. No obedece a las leyes clásicas del tiempo ni la distancia. Ahora, amplía ese concepto. ¿Y si el entrelazamiento no solo ocurre en el nivel microscópico? ¿Y si tu conciencia está entrelazada con otras versiones de ti mismo en líneas de tiempo alternativas? Esto implicaría que, cuando tu conciencia se desplaza, ya sea por emoción, decisión, trauma o un despertar espontáneo, podría retener parcialmente datos de las versiones entrelazadas de tu yo anterior. El recuerdo no es falso. Simplemente, ya no está sincronizado con la línea de tiempo en la que ahora habitas. Es como si tu conciencia actual hubiera saltado de riel, pero tu memoria todavía cargara el equipaje del viaje anterior. El efecto Mandela, bajo este modelo, no es un defecto de tu cerebro. Es la huella digital de una transición. Esto también abre la puerta a la idea de que algunas personas son más sensibles a los cambios de línea de tiempo que otras. Puede que estén más sintonizadas emocionalmente, sean más receptivas energéticamente o más conscientes espiritualmente, y, por lo tanto, sean más propensas a notar las costuras donde la realidad se ha remendado. Cuando millones de personas comparten el mismo detalle mal recordado, podría tratarse de un entrelazamiento colectivo, una conciencia grupal, resonando con una versión pasada de una línea de tiempo. Piénsalo como datos cuánticos compartidos, que se filtran desde la última versión de la realidad que ocupaste. Y esto no se limita a la cultura pop o la geografía. Hay quienes experimentan saltos de línea de tiempo en sus relaciones personales.
Alguien que recuerdan como cálido y amable, de pronto se siente distante y diferente. Eventos que saben que ocurrieron, de pronto están ausentes en la memoria de los demás. Estos cambios pueden sentirse aislantes, incluso desorientadores. Pero cuando entiendes que la memoria tal vez no es solo biológica, sino también cuántica, esas brechas empiezan a tener sentido. No estás roto, no estás confundido. Puede que simplemente estés recordando algo real, de una línea de tiempo que ya no existe en tu actual marco de conciencia. Así que, la próxima vez que alguien descarte el efecto Mandela como un error colectivo de la mente, recuerda, esta realidad puede ser mucho menos fija de lo que nos enseñaron. Y la próxima vez que notes un detalle que no encaja, no te apresures a corregirte. Detente, reflexiona, pregúntate, ¿acabo de saltar otra vez? Porque la verdad es que tu realidad puede no ser tan estable como parece. Y esos fallos pueden ser señales de que estás navegando entre versiones de ti mismo, guiado por un hilo cuántico que la ciencia apenas está empezando a comprender. Cada elección que has hecho, cada decisión que no tomaste, cada camino que jamás seguiste, la ciencia sugiere ahora que pueden seguir existiendo. No de manera metafórica, no como simples posibilidades olvidadas, sino como realidades vivas. Lugares donde otra versión de ti sigue adelante, viviendo la vida que nunca elegiste. Ya no es solo ciencia ficción. Las implicaciones del entrelazamiento cuántico sugieren que la realidad está conectada de formas que apenas comenzamos a entender, y que esas conexiones pueden ir mucho más allá de las partículas subatómicas. Comencemos con lo que sabemos. En la física cuántica, cuando dos partículas interactúan de un modo específico, se entrelazan. Eso significa que sus estados quedan vinculados, de modo que el instante en que una cambia, la otra responde al momento, sin importar la distancia. Podrías llevar una hasta el otro extremo de la galaxia, y la conexión seguiría intacta. Esta conexión instantánea rompe todas las reglas clásicas del tiempo y el espacio. Implica que la información, o la influencia, pueden moverse más rápido que la luz. Einstein lo llamó, en su momento, acción fantasmal a distancia. Pero ya no es solo fantasmal. Es repetible, es observable, es real. Ahora, piensa esto. Si las partículas pueden entrelazarse, y toda la materia, incluido tu cuerpo y tu cerebro, está compuesta de partículas, ¿por qué el entrelazamiento habría de detenerse en el plano físico? ¿Por qué no habría de extenderse a los patrones de pensamiento, intención y conciencia que llamamos mente? Aquí es donde todo da un giro. Si versiones de ti existen en líneas de tiempo paralelas infinitas, como propone la teoría del multiverso, entonces cada una de esas versiones comparte un punto de origen. Cada decisión, acción y resultado alternativo partió de un estado común. En ese sentido, todas las versiones de ti están entrelazadas energéticamente, sin importar cuánto hayan divergido en sus experiencias de vida. Eso significa que tu conciencia actual no opera en un vacío. Puede que estés siendo influida, de manera sutil, por otras versiones de ti que están desarrollando escenarios distintos. Cuando de pronto sientes un cambio de ánimo, un estallido inesperado de lucidez o una oleada emocional que no tiene sentido en tu situación actual, es posible que una versión entrelazada de ti haya tomado una decisión importante. El entrelazamiento cuántico implica una especie de resonancia, un hilo invisible que corre a través de múltiples sistemas. En este caso, esos sistemas podrían ser diversas líneas de tiempo, todas activas a la vez. Y la implicación profunda es esta. No solo estás entrelazado con otras personas, sino contigo mismo, a través del espacio, el tiempo y diferentes dimensiones. Esto puede explicar muchas de las sensaciones extrañas que la gente reporta durante los llamados saltos de línea de tiempo. Una sensación de alineación que surge de la nada. Un recuerdo vívido de un evento que nunca sucedió. Una reacción emocional espontánea ante una vida que no recuerdas conscientemente haber vivido.
Puede que no sean alucinaciones. Puede que sean ecos de resonancia provenientes de estados de conciencia entrelazados a lo largo de otras líneas de tiempo. La clave está aquí. El entrelazamiento no requiere proximidad, solo conexión. Te lo explico con una analogía. Imagina dos diapasones. Si golpeas uno, el otro, incluso estando en la otra esquina de la sala, comenzará a vibrar si están en la misma frecuencia. Eso es resonancia. Ahora, reemplaza los diapasones por tu conciencia. Cuando uno de tus yo hace un cambio importante de energía, enfoque o intención, los demás pueden sentirlo. No de manera directa, sino sutil, intuitiva, emocional. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has tomado una decisión que no parecía lógica, pero que sentías correcta? ¿O has tenido un impulso fuerte de girar a la izquierda en vez de a la derecha, solo para descubrir después que esa elección marcó una diferencia significativa? Estos podrían ser momentos de influencia entrelazada, retroalimentación desde otro yo, respondiendo a una mayor coherencia entre líneas de tiempo. El entrelazamiento cuántico podría no ser solo una curiosidad científica, podría ser un mecanismo vivo de conciencia, una estructura que une todas las versiones de ti en una red de influencia compartida. Y si esto es así, entonces cada decisión cobra un nuevo peso. No solo afecta tu ahora, cambia la señal en todas tus versiones. Ahora, lleva esta idea aún más lejos. Imagina que entrenas tu enfoque, que elevas tu frecuencia emocional, que actúas con claridad, gratitud y propósito. ¿Podrías afinar tu resonancia para alinearte con versiones de ti que viven resultados mucho más empoderadores? ¿Podrías empezar a sincronizarte conscientemente con líneas de tiempo donde los resultados son radicalmente más positivos? Si el entrelazamiento es real y la conciencia está entrelazada, entonces este tipo de enfoque intencional podría ser la clave para cambiar de línea de tiempo, no saltando, sino sintonizando. No se trata de esoterismo vacío, es física, encontrándose con la percepción. Cuando el entrelazamiento nos muestra que la realidad es no local, desafía la idea de que tu experiencia se limita a una sola línea de tiempo. Sugiere una conciencia multidimensional, un intercambio continuo y activo con cada versión posible de ti mismo. Desde esta visión, no estás atrapado en un solo destino. Estás en una conversación energética constante con tus alternativas. Y eso significa que tienes acceso a ideas, creatividad y sanación que no provienen de fuera, sino de fuentes paralelas, entrelazadas, dentro de tu propio ser expandido. Algunos lo llaman guía interna, otros lo llaman intuición. Desde una perspectiva cuántica, puede ser mejor descrito como retroalimentación entrelazada, información que cruza de una realidad probable a otra. Y aquí está la parte más poderosa. Si esto es cierto, nunca estás solo. Incluso en tu punto más bajo, hay versiones de ti prosperando, triunfando, superando obstáculos. Y esas versiones no son fantasías inalcanzables. Son estados accesibles, justo fuera de tu frecuencia actual, pero al alcance si aprendes a desplazar tu conciencia. El entrelazamiento cuántico nos enseña que la separación es una ilusión. Todo está conectado. Pero también nos demuestra que eres más que un solo punto de conciencia en una sola línea de tiempo. Eres una red de posibilidades, irradiando a través de un espectro de realidades, con el entrelazamiento actuando como el hilo que mantiene tus muchos yo en sincronía. Desde pequeños nos enseñan que el tiempo es una línea recta, pasado, presente y futuro. Un momento sigue al otro. Los minutos se convierten en horas, los días en años. Pero esta versión del tiempo no solo es limitante, es anticuada. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de que el tiempo no es un flujo fijo en una sola dirección. De hecho, puede que ni siquiera fluya. Y tu conciencia, tal vez, no esté atada al tiempo de la manera en que te han hecho creer. La física moderna ha revelado algo sorprendente. El tiempo no es absoluto. Se dobla,
Se estira, cambia según qué tan rápido te mueves o cuánta gravedad haya cerca. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo puede desacelerarse cerca de un agujero negro. Para un observador externo, podrías parecer congelado, mientras que, para ti, todo parece normal. Eso no es solo un ejercicio teórico, es una prueba de que el tiempo es relativo. Y si es relativo, no es el rígido tic-tac de un reloj como nos enseñaron. Es un campo, una condición, una dimensión que puede ser tan maleable como el espacio. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo. En la mecánica cuántica, no existe una dirección fija para el tiempo. A nivel de partículas, los procesos no siempre ocurren del causa al efecto. A veces, el efecto parece llegar antes que la causa. Los científicos han observado sistemas cuánticos donde las partículas actúan como si supieran lo que va a pasar, ajustándose en consecuencia. Esto plantea preguntas serias sobre qué es en realidad el tiempo y si la conciencia puede funcionar independientemente de él. Y esto nos lleva a tu mente, tu conciencia. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que sentiste haber vivido un día completo, solo para despertar y descubrir que solo pasaron unos minutos? ¿O has experimentado un déjà vu tan intenso que jurarías que ese momento ya ocurrió? No son fallos aleatorios. Pueden ser señales de que tu conciencia no está anclada al tiempo como tu cuerpo físico, que eres capaz de moverte a través del tiempo, no solo dentro de él. Este concepto del tiempo no lineal sugiere que pasado, presente y futuro pueden coexistir al mismo tiempo, apilados como páginas de un libro. Tú, en este momento, solo lees una página, pero las demás siguen ahí. No han desaparecido. Ni siquiera han ocurrido todavía. Simplemente no están en tu enfoque actual. ¿Y qué sucede cuando tu conciencia salta hacia adelante o mira hacia atrás, sin seguir el orden de las páginas? Tienes momentos como la inspiración espontánea, premoniciones, o esa sensación extraña de que ya has vivido esto antes. Puede que sean rastros de conciencia doblando el tiempo o deslizándose a través de él de forma lateral. Y esto no se limita a sueños o sensaciones extrañas. Algunas personas experimentan cambios repentinos en personalidad o valores. De la nada, pierden interés en carreras a las que dedicaron años. Se sienten desconectados de amigos o pasiones que antes los definían. No es depresión ni confusión. Es como si hubieran saltado a una versión de sí mismos, que eligió otro camino. Una línea de tiempo donde otras prioridades moldearon su vida. Físicamente, nada parece distinto, pero por dentro, todo ha cambiado. Ese salto puede que no sea psicológico, sino temporal. Y aquí es donde los saltos en la línea de tiempo se cruzan con el tiempo no lineal. Puede que no estés moviéndote a través del tiempo. Puede que estés saltando a lo largo de él, pasando de una hora a otra hora. La sensación de antes y después es solo un eco perceptual del riel en el que antes viajabas. Algunos investigadores de la conciencia creen que lo que llamamos intuición o premonición puede ser simplemente la mente, pisando otra línea de tiempo, una donde un evento ya ocurrió, trayendo de regreso la información. No es predicción, es observación a través de un espectro no lineal de la realidad. Vamos a acercar esto a tu vida. Cuando sueñas despierto con una versión de tu vida que se siente curiosamente familiar o real, donde vives en otro lugar, amas a otra persona, o has logrado algo radicalmente distinto, puede que no sea fantasía. Puede ser un recuerdo de un presente paralelo, un momento al que tu conciencia se conectó, cuando el control lineal del tiempo se relajó. Esta comprensión lo cambia todo. Porque si el tiempo no es lineal, entonces tu identidad tampoco lo es. No eres el producto final de una sola línea de experiencias. Eres un ser multidimensional, con acceso a innumerables versiones de ti, esparcidas a lo largo de un vasto espectro de expresiones temporales. Eso significa que no estás atascado, no estás condenado a un solo destino,
a una sola narrativa, a una sola vida. Tienes la capacidad de desplazarte, de alinearte con diferentes versiones de ti mismo, no solo a través del espacio, sino también del tiempo. Pero, ¿cómo se empieza a percibir, o incluso a influir en estos saltos? Todo comienza con la conciencia. Presta atención a los momentos en que el tiempo parece romperse, cuando las cosas se sienten fuera de lugar o extrañamente alineadas, cuando los días parecen largos o cortos sin razón, cuando aparecen recuerdos que sabes que no ocurrieron en esta versión de tu vida. Esas son puertas de entrada, no son errores de percepción. Son recordatorios de que tu conciencia es capaz de navegar algo mucho más grande que el reloj. A partir de ahí, la intención entra en juego. Cuando logras alinearte emocional y mentalmente con una versión diferente de ti, una versión que ya logró una meta, sanó una herida o creó un estilo de vida diferente, empiezas a sincronizar tu conciencia con esa línea de tiempo. Y como el tiempo no es fijo, esta sincronización crea una especie de atracción gravitatoria hacia esa realidad. Algunos lo llaman manifestación, otros lo ven como desplazamiento de línea de tiempo. Desde la perspectiva del tiempo no lineal, ambas descripciones apuntan al mismo proceso: enfocar tu conciencia de una forma que reposiciona tu experiencia en otro tramo del espectro temporal. Así que la próxima vez que sientas que perdiste tiempo, que lo saltaste, o que una ola emocional extraña te arrastró de la nada, no lo descartes. Obsérvalo, explóralo, porque puede que sean señales de que tu conciencia ya se está expandiendo más allá de la historia del antes y después. El tiempo, tal como lo conoces, puede que no sea tu límite, puede que sea tu lienzo. Existen momentos en la vida que lo cambian todo, no de manera gradual, no con el paso del tiempo, sino al instante. Te despiertas y todo se siente diferente. No mal, solo diferente. La forma en que las personas te hablan, la energía del entorno, incluso tu reflejo en el espejo, parece ligeramente desconocido. No son casualidades. Pueden ser señales de que ya has saltado a otra realidad sin haberlo elegido conscientemente. Pero, ¿qué lo provoca? ¿Hay un patrón, una puerta, un disparador? La idea de los disparadores de salto es fundamental para entender cómo ocurren los desplazamientos entre líneas de tiempo. Si el entrelazamiento cuántico y el tiempo no lineal explican el mecanismo, tu estado emocional y mental puede ser el interruptor de encendido. No necesitas una máquina. Tú eres la máquina. Comencemos con la intensidad emocional extrema. Las emociones intensas, especialmente las que surgen durante una crisis, una ruptura, una felicidad desbordante o un trauma, tienen el poder de desprender temporalmente tu conciencia de la trayectoria en la que estaba. En estos estados elevados, tu química cerebral cambia. El tiempo parece desacelerarse o acelerarse. La lógica desaparece y la experiencia pura toma el control. Estos estados son disruptivos. Abren el subconsciente y alteran los patrones electromagnéticos del cerebro y el corazón. ¿Y qué ocurre cuando la estructura energética de tu conciencia cambia de forma dramática? Quedas temporalmente desanclado de la versión de la realidad que experimentabas. En ese espacio vulnerable y volátil, el campo se vuelve maleable. Los resultados nuevos se vuelven accesibles. Tu conciencia puede realinearse con otra línea de tiempo, una donde los eventos, las oportunidades o incluso las personas a tu alrededor sean ligeramente diferentes. Por eso la gente suele decir que se siente una persona distinta después de un gran evento. En algunos casos, lo son, no metafóricamente, literalmente. Puede que se hayan sincronizado con una huella vibracional diferente de sí mismos, ya presente en el paisaje cuántico, esperando un encuentro en frecuencia. Pero la intensidad no es el único camino. Hay un método más silencioso y deliberado: la alineación emocional consciente. Cuando generas un estado emocional específico de forma constante,
especialmente emociones ligadas a la gratitud, la alegría, la confianza o el amor. Comienzas a sintonizar tu frecuencia con una versión de la realidad que coincide con esas vibraciones. Esta sintonización no es metafórica. Tu estado emocional genera un campo electromagnético medible. Tu corazón, por ejemplo, produce un campo que se extiende varios metros más allá de tu cuerpo. Cuando este campo se estabiliza en coherencia, actúa como un transmisor, emitiendo una señal al campo cuántico. ¿Y qué responde a esa señal? Líneas de tiempo, realidades, resultados. Tu conciencia, afinada a un estado específico, empieza a magnetizar una versión de la existencia que le corresponde. No fuerzas el salto, simplemente resuenas en él. Aquí es donde la visualización y la intención entran en juego, no a través de deseos superficiales, sino mediante un anclaje energético real. Cuando visualizas una versión de ti mismo que se siente auténtica, no solo deseada, sino emocionalmente real, comienzas a sincronizarte con la señal de esa línea de tiempo. Tu cerebro no distingue bien entre la experiencia vívida imaginada y la experiencia vivida. En ambos casos, los patrones neurológicos son similares. Así que, cuando visualizas con claridad y emoción, literalmente estás esculpiendo la arquitectura interna para sostener el salto. Con el tiempo, estos cambios se acumulan. Las pequeñas señales emocionales consistentes comienzan a alinear tu conciencia con nuevos patrones externos. Personas aparecen, oportunidades surgen, las circunstancias se reconfiguran. No es magia, es alineación por selección de frecuencia. La música, por ejemplo, es una herramienta sorprendentemente eficaz. Ciertas canciones pueden cambiar tu estado de ánimo al instante. Activan tu memoria, emoción y vibración en segundos. Muchas personas han reportado saltos de línea de tiempo, sutiles o extremos, tras sesiones musicales profundamente emocionales. No es coincidencia. La música puede ser un ancla de frecuencia, un disparador, un portal. Marca el tono emocional, lo que marca las coordenadas energéticas, y esto recalibra tu alineación. Los patrones de pensamiento también funcionan como dispositivos de sintonización. Cuanto más piensas de una cierta manera, más tu modelo interno de la realidad empieza a filtrar los estímulos externos para que coincidan con ese modelo. Este sesgo cognitivo no es solo psicológico, también puede ser cuántico. Si tus pensamientos dominantes giran en torno a la limitación, el rechazo o la carencia, tu conciencia puede seguir sincronizándose con líneas de tiempo donde esas realidades se refuerzan. Pero si cambias ese patrón, aunque sea mínimamente, comienzas a abrir el acceso a otras líneas de tiempo. Unas donde tu modelo interno es apoyado por evidencia de fluidez, conexión y oportunidad. El cambio no siempre ocurre en un instante, pero la orientación sí cambia. Como ajustar la brújula antes de comenzar el viaje. Existen disparadores involuntarios. A veces la gente experimenta saltos de línea de tiempo durante una enfermedad, accidentes, alteraciones del sueño o estados meditativos profundos. ¿Por qué? Porque los mecanismos habituales de control cognitivo se relajan. La mente analítica, esa parte que insiste en que la realidad es fija, pasa a un segundo plano. Cuando eso ocurre, la conciencia queda libre para vagar, reorientarse o alinearse con otra capa de experiencia. El sueño es, de hecho, un portal poderoso. Pierdes el control físico, entras en estados cerebrales alterados y accedes a capas de procesamiento subconsciente que no están disponibles durante la vigilia. Muchos saltos de línea de tiempo ocurren mientras duermes, especialmente si se estableció una fuerte emoción o intención previamente. Te despiertas y algo ha cambiado. No puedes nombrarlo, pero la energía es distinta. El mundo se siente diferente. No es tu imaginación, es la disonancia residual de un reajuste sutil. Así que, si te preguntas cómo crear estos cambios de manera más intencional, piensa en esto.
Las emociones son códigos de frecuencia. Los pensamientos son amplificadores de frecuencia. La atención es el selector. Cuanto más claro tu tono emocional, más fuerte la señal de frecuencia. Cuanto más enfocado tu pensamiento, más potente el amplificador. Cuanto más constante tu atención, más estable la señal. No se trata de desear más fuerte, se trata de estabilizar tu estado interno, hasta tal punto que tu conciencia ya no vacile entre versiones contradictorias de ti mismo. Cuando logras la estabilidad en una frecuencia, la realidad comienza a responder a esa elección. No necesitas forzar al universo para que cambie. Solo necesitas convertirte en una señal, lo bastante fuerte como para que tu conciencia se magnetice naturalmente hacia la línea de tiempo, que ya coincide con tu vibración. Los disparadores de salto no son una vía de escape, son alineación. Y cuanto más consciente seas de tus propios patrones, de los ciclos emocionales, de los bucles de pensamiento, de los campos energéticos en los que habitas, más control tendrás sobre qué versión de la realidad sintonizas en realidad. En el mundo de la mecánica cuántica, hay un principio que destaca, no solo por su misterio, sino por sus implicaciones radicales sobre cómo funciona la realidad. El efecto del observador. En esencia, dice esto: el acto de observar un sistema cuántico cambia el resultado. No metafóricamente, no filosóficamente, científicamente. Así funciona. En el famoso experimento de la doble rendija, se disparan electrones hacia una barrera con dos rendijas, y se observa el patrón resultante al otro lado. Cuando nadie mide por cuál rendija pasa el electrón, se comporta como una onda, interfiriendo consigo mismo, lo que sugiere que atravesó ambas rendijas a la vez. Pero cuando se instala un dispositivo de medición para observar por cuál rendija pasa el electrón, este deja de comportarse como una onda. Se comporta como una partícula sólida que solo atraviesa una rendija. El acto de observar cambia el resultado. Ahora detente y piensa en el peso de esto. La realidad se comporta de una manera cuando no es observada, y de otra cuando sí lo es. No es ciencia ficción, es física cuántica, comprobada y revisada por pares. Pero, ¿qué significa esto para ti? El efecto del observador no solo se da en laboratorios estériles. Si la conciencia misma es una especie de observador, y tú eres consciente, entonces tu atención puede estar haciendo mucho más que simplemente presenciar el mundo. Puede estar moldeándolo, seleccionando resultados, colapsando el potencial en forma. El mundo cuántico está lleno de probabilidades. Las partículas existen en un estado de superposición potencial hasta que ocurre una medición. Es como si la realidad estuviera repartida en todas las opciones, hasta que algo la observa y la obliga a escoger una. A esto se le llama colapso de la función de onda. Pregúntate, ¿estás colapsando la realidad cada vez que enfocas tu conciencia? ¿Tu observación no es pasiva, sino creativa? Eso implicaría que tus pensamientos, emociones, creencias, toda tu estructura perceptual, no solo filtran la realidad, la moldean. Son herramientas de selección. El efecto del observador podría ser la explicación cuántica de por qué los sistemas de creencias tienen tanta fuerza. Si crees que el mundo es peligroso, injusto o cruel, tu enfoque colapsa la realidad en torno a ese marco. Empiezas a notar más aquello que refuerza tu creencia y menos lo que la contradice. Pero no es solo un sesgo. Desde la perspectiva cuántica, podría ser la estructuración literal de tu realidad experiencial. Ahora lleva eso más lejos. Si crees que eres limitado, que estás atascado, que estás roto, y te observas desde esa perspectiva, estás colapsando líneas de tiempo que reflejan esa creencia. Estás sincronizando tu conciencia con versiones de ti que refuerzan tu interpretación. Y aquí viene el giro. Aunque existan líneas de tiempo infinitas, solo experimentas la que enfocas. Las otras siguen siendo potencial, como la onda del electrón antes de ser medida. Están ahí, pero no son reales para ti hasta que tu observación las trae a la claridad,
Por eso la conciencia personal es tan poderosa. Cuanto más intencionada es tu observación, más consciente se vuelve tu selección de línea de tiempo. Cuanto menos atento eres, más probable es que operes por defecto, repitiendo ciclos basados en viejos programas, influencias externas y creencias sin revisar. El efecto del observador dice que tu enfoque no es neutral, es activo, tiene consecuencias. La atención es creativa. Pero, ¿cómo puede aplicarse este entendimiento de manera práctica? Primero, observa tu propia observación. Nota cómo miras tu vida, tu cuerpo, tus relaciones, tu futuro. ¿Qué das por hecho antes de que aparezcan los datos? ¿Esperas lucha? ¿Anticipas decepción? Si es así, tu atención ya está colapsando probabilidades en torno a esos resultados. Segundo, rompe el piloto automático. La mayoría de las personas se mueven por la vida reaccionando a lo que tienen delante, como si fuera fijo. Pero lo que ves ya es resultado de observaciones pasadas. Ya colapsó. La oportunidad está en lo que aún es posible, en lo que no es visible todavía. El momento en que cambias tu perspectiva, vuelves a abrir el campo de probabilidades. Te conviertes en otro observador, lo que significa que comienzas a colapsar realidades diferentes. Te pongo un ejemplo. Te despiertas y notas que tienes poca energía. Das por sentado que será un mal día. Esa suposición se convierte en tu observación. Esa observación influye en tus decisiones, tu postura, tu tono de voz, tu estado mental. El día responde en consecuencia. Pero si notas la poca energía y decides verla como una recalibración, una oportunidad para ir con calma, para recibir una nueva perspectiva, tu observación cambia. Y con ella, el camino por delante puede reconfigurarse. En términos cuánticos, has seleccionado una nueva posibilidad. La función de onda colapsó diferente, porque el observador cambió. El efecto del observador también explica por qué importa tanto el diálogo interno. Cuando repasas constantemente tus limitaciones en tu mente, te observas a ti mismo a través de una lente que refuerza esa versión tuya. Te vuelves el observador de tu propia prisión. Pero cuando cambias tu lenguaje, aunque sea ligeramente, empiezas a reforzar una autoimagen diferente. Surge un observador nuevo, uno que busca claridad, fuerza y alineación. Y no se trata de fingir, se trata de elegir cómo enfocas. No con falsa positividad, sino con dirección empoderada. El efecto del observador no requiere creer en magia o metafísica. Solo pide que reconozcas que tu enfoque importa más de lo que te enseñaron. Cada momento estás haciendo mediciones, observando, interpretando, definiendo. Esas mediciones moldean tu experiencia. Entonces, ¿cómo te conviertes en un observador más poderoso? Primero, desacelera. Segundo, nota tus supuestos. Tercero, dirige tu atención con claridad. No solo en lo que ves, sino en lo que quieres ver. No significa ignorar la realidad. Significa participar en su creación, volviéndote consciente de tu rol en moldearla. Cuando entras a una sala esperando rechazo, tu sistema nervioso colapsa esa versión de la realidad. Si entras esperando conexión, confianza o curiosidad, colapsas una diferente. Mismo lugar, diferente línea de tiempo, cada elección de enfoque, cada interpretación, cada observación es una puerta. No una puerta metafórica, sino un cambio real en el tejido de la experiencia. El efecto del observador no es solo una anomalía científica. Puede que sea la herramienta más poderosa para diseñar conscientemente tu realidad. Demuestra que tu conciencia no es una luz pasiva. Es un láser capaz de organizar lo informe en forma. Y si eso es cierto, entonces la forma en que ves el mundo no es solo un reflejo de la realidad, es el arquitecto de ella. Ahora has visto que la realidad no es fija, que tu conciencia puede estar entrelazada con otras versiones de ti, que el tiempo no avanza en línea recta y que tu atención puede ser la herramienta que determina qué versión de la realidad experimentas.
Esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Puedes saltar intencionalmente a otra línea de tiempo, de manera estable, empoderada y aterrizada? Sí. Pero hay una condición. No puedes tratar el salto de línea de tiempo como un truco de magia o un atajo. No se trata de forzar a la vida a obedecer tu voluntad. Se trata de afinar tu conciencia con tal precisión que se enganche con la versión de la realidad que ya está alineada con tu frecuencia interna. El proceso no es desear más fuerte, es alineación. Eso significa llevar tus pensamientos, emociones, acciones y energía a la coherencia con la versión de ti que ya vive la experiencia que buscas. Esa versión existe. El salto ocurre cuando te conviertes en un igual a ella. Comencemos por la base. La coherencia emocional. Este es el punto de partida de cualquier salto intencional. Si tu estado interno es caótico, dividido o reactivo, tu conciencia rebota entre señales contradictorias. Eso genera ruido. Para estabilizar tu conciencia el tiempo suficiente para que ocurra el cambio, necesitas claridad emocional. No perfección, solo alineación. Elige un resultado deseado. No 10. No una idea general. Un cambio específico que quieres experimentar. Un logro profesional. Una nueva relación. Un sentido renovado de salud. Concéntrate en ello con total inversión emocional. Siente cómo sería experimentar esa versión de la realidad, no como fantasía, sino como un tono emocional presente. La señal emocional debe ser real, no forzada. Debe generar una frecuencia coherente a través de tu sistema nervioso. Así comienza la alineación. Después, crea un ancla de identidad. La mayoría intenta cambiar la realidad aferrándose a una vieja versión de sí mismo. Eso no funciona. Si quieres acceder a una nueva línea de tiempo, debes empezar a operar desde la identidad de la versión de ti que ya vive en esa realidad. Pregúntate, ¿cómo piensa ese yo? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo reacciona? Comienza a comportarte desde ese lugar, no después de que lleguen los resultados, sino ahora. Porque la realidad no entrega el cambio primero, tu señal lo hace. Cuando tu comportamiento refleja la nueva identidad, tu conciencia empieza a sincronizarse con la línea de tiempo que la sostiene. Una herramienta práctica para esto es la escritura guiada. Escribe a mano una descripción de tu vida actual, como si ya vivieras la realidad transformada. No escribas voy a. Escribe soy. Describe tu mañana, tu mentalidad, tu entorno, tus relaciones, cualquier cosa que refuerce la textura de la nueva realidad. No es un truco de palabras, es una impronta neurológica. Tu cerebro comienza a mapear esa versión de vida como real, y tu cuerpo emocional responde en consecuencia. Aquí la constancia es clave. No puedes tantear una nueva línea de tiempo. Debes vivirla internamente, aún antes de que llegue la evidencia externa. Ahí es donde la mayoría abandona. Esperan ver resultados antes de estabilizar la frecuencia. Pero la frecuencia no la impulsa la esperanza, sino la repetición. Mantén la señal. El momento en que dejes de repasar la versión antigua de ti y empieces a encarnar la nueva de manera consistente, el cambio se acelera. El mundo externo terminará por ajustarse, porque debe hacerlo. La realidad se organiza en torno a tu señal estabilizada. Ahora hablemos de la disrupción. A veces, cuando atraviesas un cambio de línea de tiempo, todo parece caótico. Las amistades cambian, el trabajo desaparece, las emociones se intensifican. No es señal de que algo va mal. Muchas veces es señal de que algo está funcionando. Las estructuras antiguas caen porque ya no apoyan la versión de ti que empieza a dominar. En esta fase, mantente centrado. Usa la respiración, la hidratación, el descanso y la alimentación saludable para apoyar a tu sistema nervioso. Tu cuerpo es el vehículo a través del cual el salto se estabiliza. Si lo descuidas, te fragmentas mental y energéticamente. Así que cuídalo. No solo estás cambiando pensamientos, estás ajustando todo tu sistema multidimensional. Limita la exposición a frecuencias contradictorias.
personas, medios y entornos que refuerzan la línea de tiempo que estás dejando. No necesitas aislarte, solo sé selectivo. Tu enfoque es sagrado durante un cambio. Protégelo. Otra herramienta esencial es la quietud. En el silencio, el campo cuántico se vuelve más evidente. Cuando dejas de hacer y empiezas a escuchar, recoges señales sutiles, impulsos intuitivos. No son azar, son señales de tu propia conciencia expandida, guiándote en el cambio. Si las ignoras, puedes perder pistas de alineación. Haz tiempo para la quietud, no para escapar, sino para sintonizarte. Y hay un elemento crucial más, el desapego del resultado. No significa desinterés, significa confianza. Cuando confías plenamente en que el cambio está en marcha, sueltas la necesidad de controlar cómo o cuándo llega. Te mueves en armonía con la nueva frecuencia, sin dudar ni aferrarte. Ese tipo de certeza relajada es uno de los indicadores más potentes de que el salto de línea de tiempo se ha consolidado. Pero si te obsesionas, analizas en exceso o buscas señales a cada instante, debilitas la señal. Le comunicas al campo cuántico que el cambio no ha ocurrido y te lo devuelve igual. Así que, una vez que te alineas emocional, mental y conductualmente, déjalo ser. Vive como si ya fuera real. Porque, desde la perspectiva del tiempo cuántico, ya lo es. Tu conciencia ya está tocando esa realidad. El puente ya se formó. Atraviésalo con elegancia. Resumiendo el proceso, clarifica tu línea de tiempo deseada. Sé específico. Genera la frecuencia emocional de esa realidad. Hazla real en tu cuerpo. Ancla la identidad de tu yo futuro. Vive desde ahí. Escríbelo. Háblalo. Actúalo. Refuerza la señal cada día. Limita las contradicciones. Elige comodidad antes que alineación. Usa la quietud y la intuición para mantener el rumbo. Desapégate del resultado. Confía en el proceso. Saltar líneas de tiempo no es huir de la vida, es dominarla. Cuando asumes la responsabilidad de tu frecuencia, tu perspectiva y tu estado de ser, dejas de ser un espectador pasivo. Te vuelves un navegante consciente. La realidad no te sucede a ti, sucede a través de ti. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada creencia es una instrucción. Cada acto de enfoque es una selección. Cada momento es un punto de elección entre versiones infinitas de ti. No necesitas comprender cada capa de la teoría cuántica para hacer esto real. Lo que importa es tu alineación, tu conciencia y tu voluntad de tomar el control de la señal que envías al campo. Tu próxima línea de tiempo ya está disponible. No espera permiso, espera tu claridad. Cerrando, recuerda, no estás aquí para reaccionar. Estás aquí para realinearte, una y otra vez, hasta que la línea de tiempo que antes llamabas un sueño se convierta en la realidad que simplemente vives. En la conclusión, vamos a unirlo todo y ofrecer una invitación final para despertar el potencial multidimensional que siempre ha sido tuyo. Ahora has mirado detrás del telón de lo que antes creías que era una única realidad lineal, y lo que has descubierto es extraordinario. Los fallos en la memoria, los cambios en la percepción, los ecos emocionales desde lugares que no puedes explicar lógicamente, no son al azar. Son pistas, indicios de que tu conciencia ya está interactuando con un sistema de existencia mucho más complejo y estratificado de lo que te enseñaron a creer. Los saltos de línea de tiempo no son solo ideas místicas. Están surgiendo como posibilidades reales, respaldadas por la ciencia, sugeridas a través del entrelazamiento cuántico y sentidas intuitivamente por millones en todo el mundo. Ahora sabes que los límites del tiempo son flexibles, que cada versión de ti existe ahora mismo, que tus emociones, pensamientos y atención son las herramientas de navegación, que la observación es selección y, tal vez lo más importante, has visto que no eres una víctima del destino, eres un selector del destino. No puedes controlar cada factor externo,
pero sí puedes elegir cómo alinearte por dentro. Puedes decidir qué frecuencia sostienes. Puedes desarrollar la disciplina para mantener tu atención en la dirección del yo, que ya vive la experiencia que buscas. Eso no es fantasía, es alineación. Así que la pregunta ahora es, ¿seguirás reciclando las líneas de tiempo que has vivido inconscientemente? ¿O empezarás a dar pasos conscientes hacia aquellas que reflejan tu estado más elevado de ser? No necesitas perfección, necesitas conciencia, necesitas constancia y, sobre todo, necesitas la disposición de creer, no a ciegas, sino activamente, que tu conciencia tiene el poder de seleccionar tu realidad. Ya conoces las herramientas: coherencia emocional, anclaje de identidad, escritura guiada, higiene energética, escucha intuitiva y observación enfocada. No son rituales, son tecnologías de la conciencia. Úsalas, no para manipular el universo, sino para comunicarte con él de manera clara. No eres solo una persona tratando de entender sentimientos extraños y eventos inexplicables. Eres un ser multidimensional, entrelazado con infinitas versiones de ti, cada una sosteniendo una parte de tu potencial. Así que ahora debes elegir, no con duda, sino con certeza. ¿Con qué línea de tiempo te vas a alinear? ¿Con la del miedo, la limitación y la repetición? ¿O con la claridad, el crecimiento, la conexión y la verdad como guías? La versión de ti que ya hizo ese cambio no está lejos. Está aquí mismo, esperando a que te sintonices, te conectes y mantengas la señal, el tiempo suficiente para que las probabilidades colapsen en presencia. La realidad no cambia cuando la deseas, cambia cuando cambias tú. Si esto resonó contigo, si algo profundo en tu interior hizo clic, entonces ya estás listo. Ya estás percibiendo el cambio. Deja que este video sea la confirmación que esperabas. Ahora es el momento de moverte con intención, con conciencia, con propósito. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque esto es solo el principio. Seguiremos explorando las capas de la existencia multidimensional y te daremos herramientas reales para acceder a tu potencial oculto. Hasta la próxima. Mantén tu señal fuerte, tu enfoque claro, y recuerda, no estás aquí para esperar a que la realidad ocurra. Estás aquí para elegirla, cada día, con cada pensamiento, con cada respiración. Nos vemos en la próxima línea de tiempo.